Buenos días, clase de primeros pasos. Nos vemos otro día por internet, otro día por YouTube, porque no podemos estar juntos, pero espero que estén todos muy bien y espero que estén viendo estos vídeos y que sigan aprendiendo, aunque no podamos estar cara a cara haciendo todas estas preguntas y interactuando como interactuamos siempre en la clase los domingos. Espero que si tienen alguna pregunta la dejen en los comentarios en YouTube, o me manden un correo, un mensaje, o me llamen, o si tienen alguna cosa saben que aquí estoy. La clase de hoy va a ser un poco más corta de lo normal, pero otra vez, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responder lo que sea. Como saben, estamos en la sección de la clase que se llama Viviendo para el Rey, y el domingo pasado empezamos a hablar de la ortodoxia. Saben que estamos en la sección de las epístolas, ya acabamos con el libro de Hechos, y después del libro de Hechos venían las epístolas. No sé si se acuerdan, desde el principio de la clase, cuando vimos el esquema, por así decir, cómo se dividía la Biblia, la estructura de la Biblia, cómo era. Si se acuerdan, lo hicimos con las palmas y lo cantábamos. Era 5, 12, 5, 5, 12, eso era el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento eran 4, 1, 21, 1. 4 eran los Evangelios, que ya los vimos. 1 era el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo vimos justo antes de esto. 21 es donde estamos, son las 21 epístolas, 21 cartas, y un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis, que vendrá después. Ahora estamos en las epístolas, en ese 21, son muchas cartas, muchas epístolas, por eso no nos estamos centrando en cada una de ellas, como si nos centramos en los libros del Antiguo Testamento, pero les estoy dando más un resumen, una perspectiva, por así decir, general de todas las epístolas y de su lugar en la Biblia, de por qué están ahí, por así decir. Entonces empezamos a hablar de una cosa que se llama ortodoxia. ¿Qué dijimos que era la ortodoxia? La ortodoxia dijimos que eran las creencias básicas, por así decir, de la fe cristiana, y empezamos a ver algunas de esas creencias de la fe cristiana, que eran, dijimos que eran estas: hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Dijimos que Jesús es completamente Dios, completamente hombre. Hablamos de cómo la redención de la creación no solamente va a ser espiritual, sino que va a ser física también, y también que solo hay salvación a través de Jesucristo y que Él es digno de toda la gloria. Estas son cosas que los creyentes desde el principio de la Iglesia ha creído, de las enseñanzas de los apóstoles, si se acuerdan. Y luego vimos unas creencias más sacadas directamente de la Biblia. Estuvimos hablando de cómo la Escritura es inspirada por Dios. Hablamos de la Trinidad, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hablamos de Jesucristo, otra vez totalmente Dios, totalmente hombre. Hablamos de cómo la humanidad, de cómo nosotros somos pecadores y necesitamos a un Salvador, que es Jesucristo, que vino a ser sustituto por nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, de ahí el número 5, expiación. El número 6, salvación, vimos que es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, como nos dice Efesios. Y luego hablamos de que Cristo va a regresar, igual que Él ascendió al cielo. Vimos ahí en ese pasaje de Hechos como Él promete que va a regresar, y todavía estamos esperando que regrese. Eso era la parte de la ortodoxia, lo que creemos como cristianos. Ahora vamos a seguir a la segunda parte. La segunda parte ya les dije que es la ortopraxia, como ven ahí en el título. Ortopraxia, si la ortodoxia eran las creencias, lo que creemos, la ortopraxia es la práctica, cómo nosotros ponemos en práctica todas esas creencias que creemos. Aquí les pongo, la ortopraxia se refiere a cómo vivimos, cómo ponemos en práctica las cosas que creemos. Lo que creemos y lo que hacemos
tiene que ir de la mano. Lo que creemos tiene que dictar lo que hacemos, porque si estamos haciendo otra cosa, en realidad estamos diciendo que no creemos lo que creemos. Como pone aquí, si nos comportamos de otra manera, entonces estamos diciendo que en realidad no creemos lo que creemos. No sé si se acuerdan de lo que dice el libro de Santiago, una de las epístolas, de este bloque de 21 epístolas. El libro de Santiago nos está hablando de la fe y las obras, otra vez la creencia y la práctica, y de cómo ellas tienen que ir de la mano, porque nos dice que la fe sin obras, ¿qué es? Nos dice que está muerta. Entonces, otra vez, lo que creemos tiene que ir de la mano de lo que hacemos, de cómo ponemos en práctica estas cosas, porque si no, lo que estamos haciendo es siendo unos mentirosos. En estas epístolas, la mayoría escritas por Pablo, por el apóstol Pablo, vemos como en la mayoría de ellas Pablo empieza dando doctrina, empieza dando ortodoxia, empieza dando estas creencias, y luego la segunda parte de la epístola la pasa hablando de la ortopraxia, de cómo ponemos en práctica todas esas cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en Efesios. Efesios, Pablo hace esto. Creo que son 3, 4 primeros capítulos de Efesios, Pablo habla de doctrina, de teología, y luego los últimos, hasta el capítulo 6, en que habla Pablo de cómo ponemos eso en práctica en nuestras vidas. Cuando se lean las epístolas van a ver cómo Pablo hace eso mucho. Así que hoy lo que quiero que hagamos es que veamos una serie de características que un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo comprometido, debería tener. Y quiero que hablemos de estas aplicaciones para saber cómo poner esto en práctica en nuestra propia vida. Así que aquí las tienes, son 7 características, y vamos a ir hablando de cada una de ellas, algunas más, algunas menos, pero voy a ir haciendo algunos comentarios de cada una de ellas. La primera es que un seguidor de Cristo comprometido tiene un amor total e incomparable por Jesús. Esto lo decía yo en la predicación del domingo pasado, cuando dije que todo lo que pensamos, todo lo que hagamos, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Lo único que queremos hacer en nuestras vidas como seguidores, otra vez, como seguidores de Jesús, lo único que deberíamos querer hacer en nuestras vidas es complacer a Dios a través de nuestras vidas. Piense en el amor que le tienen los padres a los hijos, un amor incondicional. Un padre o una madre haría lo que fuera por sus hijos. Lo único que quieren es proteger, lo único que quieren es proveer, lo único que quieren es educar, lo único que quieren es amar a sus hijos en todo momento. Al igual que esos padres que aman a sus hijos, lo primero, nosotros como cristianos tenemos que amar a Jesucristo lo primero, y nuestras vidas tienen que reflejar ese amor a Él. Así que, ¿cómo vivimos nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo? ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir buscando, debemos vivir siguiendo y debemos vivir amando a Jesucristo lo primero. La segunda característica es de un seguidor de Cristo comprometido, es que tiene devoción y estudia la palabra de Dios con regularidad. ¿Cómo vivían los primeros cristianos de la iglesia primitiva? ¿Cómo se comportaban esos cristianos hace ya miles de años? Buscando, siguiendo, amando la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dejado en su palabra. De esto hablábamos el domingo pasado en la clase, de cómo cuando estudiábamos Hechos 2, el pasaje de lo que hacían esos cristianos, esos primeros cristianos, ¿qué hacían? Se juntaban, estudiaban la enseñanza de los apóstoles, si se acuerdan. ¿Por qué estudiaban eso? Porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Como decíamos, la palabra de Dios es sin error, la palabra de Dios es autoritaria,
para que nosotros la obedezcamos, para edificarnos. Es nuestro alimento espiritual. De esto nos habla Primera de Pedro, otra de las epístolas de este bloque. En Primera de Pedro, Pedro nos dice que la palabra de Dios es nuestro alimento. Nos dice como que las personas somos bebés y como los bebés necesitan leche, al igual nosotros necesitamos de la palabra, porque la palabra es nuestro alimento espiritual y sin ese alimento espiritual nos vamos a morir. Los humanos, cuando estaba preparando esto, pensaba en cómo los humanos crecemos, dejamos de crecer a un punto cuando llegamos a la edad adulta, dejamos de crecer físicamente, pero no deberíamos de dejar de crecer espiritualmente, porque deberíamos otra vez alimentarnos de nuestra comida espiritual, que es la palabra de Dios, a diario. Como seguidores de Cristo, le seguimos a Él y otra vez, cada día deberíamos querer saber más y más de Él a través de la palabra de Dios. La tercera característica es que un seguidor de Cristo renuncia a sí mismo. A las personas nos encanta siempre estar a cargo de todo, nos encanta ser los líderes y estar siempre al mando. Pero como cristianos debemos renunciar a nosotros en la presentación. Estaba diciendo que los cristianos tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que reconocer que Cristo está a cargo de nuestras vidas, no solamente de nuestras vidas, de todo lo que tenemos. Estamos llamados a someternos a Él, como hablaba también el domingo pasado en la predicación. ¿Quién es nuestro verdadero amo? Nuestro verdadero amo es Jesucristo. Todo lo que tenemos, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestras relaciones, todo lo tenemos que someter a Cristo. Nos sometemos a una autoridad que es más alta que nosotros mismos. En realidad, Él es la autoridad más alta que hay. Punto final. La siguiente característica es que un cristiano comprometido vive una vida de sacrificio y de sometimiento a Cristo. Si de verdad seguimos a Cristo, no hay nada más importante como Él. Así que, como dije antes, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo y vivimos en sometimiento a quién es Él, vivimos en sometimiento a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. La siguiente característica es que el cristiano comprometido es leal al liderazgo de Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo y eso nos hace coherederos, nos dice la palabra, con Jesucristo. Hemos sido hechos hijos de Dios, así que tenemos que vivir como tal, tenemos que saber otra vez quién es nuestro líder, que es Jesucristo. La siguiente es que el cristiano reconoce quién es el dueño de sus posesiones. Un cristiano tiene que llegar al punto de reconocer que nada de lo que tenemos en realidad es nuestro, que todo viene de Dios, que todo es una bendición de Dios en nuestras vidas. Y por eso debemos dar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios, así nos dice el Nuevo Testamento. Esto yo sé que es difícil hacerlo, especialmente nosotros que vivimos en Estados Unidos, en América. El materialismo nos ha inundado, ha infectado la sociedad en la que vivimos. Hay mucha gente que idolatra el dinero, que idolatra las posesiones o que codicia lo que no tienen envidia de otras personas y de lo que otras personas tienen. Todo lo que tienes es de Dios y todo lo que tienes lo deberías poner en sometimiento y lo deberías poner en las manos de Dios. Y esto no basta con creértelo, estamos hablando de la ortopraxia, otra vez, esto no es solamente creencia, esto lo tenemos que poner en práctica. Si la palabra, esto siempre lo digo yo, si la palabra se nos queda aquí en la cabeza y no nos baja al corazón, no sirve de nada. La palabra está aquí para que la apliquemos. Otra vez, tenemos que poner en práctica estas cosas.
Y una de las formas prácticas más importantes de este punto, yo diría, es ofrendar, es traer nuestras ofrendas al Señor, otra vez considerar todo como si fuera de Él, porque es de Él, y dar nuestras ofrendas a Dios de esta manera. Y yo sé que hay mucha gente que piensa, bueno, pero es que yo no tengo suficiente dinero, es que no me llega ni para comer, es que ahí es cuando Dios te está pidiendo que muestres que de verdad confías en Él. Ahí es cuando vas a mostrar que de verdad lo que tú crees lo estás aplicando de verdad, cuando aún así tú le dices, Señor, lo poco que tengo, lo primero te lo voy a dar a ti, porque todo es tuyo y confío en ti para que tú proveas y te prometo que Dios va a proveer. La siguiente y la última es que un cristiano refleja el amor de Dios en su actitud con los demás. En las epístolas vamos a ver cómo las epístolas nos hablan de cómo nos relacionamos o cómo nos debemos relacionar con personas y cómo debemos mostrarles el amor de Dios. Estamos llamados a imitar a Cristo en todo lo que hagamos. Esto vamos a ver como Pablo nos lo repite varias veces en las epístolas. Tenemos que imitar a Cristo. Y sí, no podemos ser igual que Cristo. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo es Dios. Cristo vino a este mundo, vivió sin pecado, murió por nosotros en la cruz, que somos pecadores, pero estamos llamados a imitarlo. Clase de primeros pasos. Les recuerdo que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros para equiparnos, para guiarnos, para darnos poder, para reflejar a Cristo a un mundo que todavía no conoce a Cristo y que se está perdiendo sin Él. Nosotros somos la imagen de Cristo en este mundo, somos embajadores de Cristo, nos dicen las epístolas también. Así que debemos representar a Cristo como Él se merece. Esto es muchos puntos de los que nos hablan, resumidos, claro, de los que nos hablan las epístolas, de cómo un cristiano debe comportarse, de cómo un cristiano, cómo lo que creemos tiene que ponerse en práctica, como otra vez características de un seguidor de Cristo comprometido. Déjenme orar por ustedes y otra vez nos vemos la semana que viene y espero que pongan comentarios en YouTube o que me escriban un correo, un mensaje, una llamada o lo que sea si quieren seguir hablando de esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra y tu palabra que es como un perfume en estos momentos que nos agrada, que nos ayuda, que nos reconforta, especialmente en estos momentos que estamos pasando como sociedad, como nación y en el mundo entero en general. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, como siempre, no solamente a que se quede aquí, sino que nos baje al corazón y que sepamos aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.